ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Si no me equivoco, este es el último programa que hacemos con los dos sentados en el estudio de Madrid, porque tú te marchas pronto, yo también. Sí, escapamos además en direcciones parecidas, escapamos del populismo europeo y nos vamos al populismo americano. Que no es malo tampoco, ¿eh? Bueno. Pero hay mucho de lo que hablar desde allí. Yo creo que cuando tú estés en Nueva York, yo estaré en Washington, tendremos buenas conversaciones sobre lo que está pasando. Más de las que escuchamos en este país, por cierto. Porque sí. No se habla mucho de lo que está pasando allí. No se habla mucho y están pasando cosas. Ya comentamos que no os va a ser suficiente para derribar a Trump porque necesitas 20 senadores republicanos. Pero sí, quizás pueda influir en los votantes. Pero el rating de los hearings estos del impeachment son muy bajos, con lo cual la gente tampoco pasa mucho. No se está siguiendo demasiado por televisión y no olvidemos que queda muy poco para que oficialmente empiece la campaña electoral en Estados Unidos. El 3 de febrero en Iowa. Claro, con ese primer arranque siempre en esos territorios tan inhóspitos, pero que ahí se va a saber un poco quién queda de pie en ese largo proceso. Bueno, pues será interesante. Entonces tú vas a pasar Acción de Gracias, ahora que lo pienso, ¿lo vas a pasar en Nueva York? Sí. ¿Te gusta el pavo? No, en Miami. ¿En Miami? Sí, con condición de que no hay pavo. Yo te iba a decir, yo siempre les he dicho a mis amigos americanos cómo es posible que la cena más importante del año pongan una carne que tampoco es, ¿no? No, además el pavo es muy complicado de hacer porque el horno no es nada fácil, ¿eh? Tiene que ser un horno inmenso. Yo un par de veces de pavo hemos comido a las 5 de la tarde. Pues no, esa es la hora en la que se cena en Acción de Gracias. Sí, a veces el pavo sale volando. Vamos a empezar con esto. Do you believe she connects everything? The bright skies, the birds and trees. Her breath, it is what keeps us alive. And now she's hurting, can you help us make her stronger? We gotta care for the world we see. Hace unos días, una comitiva de líderes indígenas brasileños visitó España dentro de una gira por Europa para denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren por parte del gobierno de su país. Bajo el lema Sangre indígena, ni una gota más, han sido el altavoz de miles de tribus indígenas que ven cómo su final está cada día más cerca. El presidente de ese país, Jair Bolsonaro, Ramón, parece haber emprendido una cruzada contra estos pueblos, ¿no? Sí, en realidad es una cruzada contra todo, ¿no? Es un presidente racista, antiecologista, es un presidente antifeminista. En el último año se han quemado más Amazonía que en los últimos 10. Estamos hablando de un 5% de los pueblos, de la población de Brasil, que está defendiendo el 82% de la biodiversidad del planeta. Si no les defendemos a ellos, no nos estamos defendiendo nosotros. Y después, no solo es Bolsonaro, son empresas europeas también que no están a la altura. Claro, y que están además haciendo negocio con determinados productos que están provocando esa desaparición. Nos acompañan dos de esos líderes indígenas. Antes de saludarlos, yo te diría, Ramón, que podríamos describir cómo vienen, ¿no? Porque es maravilloso el colorido, las plumas, los dibujos en la cara. Yo creo que nunca ha habido tanto color en este estudio. No, además los tatuajes son realmente bonitos y hablamos antes de qué idioma van a hablar, ¿no? Van a hablar en portugués, podrían hablar en sus idiomas locales, pero como son, creo que son 300 y pico tribus, no siempre entre ellas se pueden hablar en el mismo idioma, ¿no? Claro. Pero bueno, es una parte de la riqueza no solo del planeta, sino de la raza humana. Celia Chacriabás, profesora y activista indígena. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Hola, todo bien y muy agradecida. Y Erisban Guachachara, activista y otro de los rostros visibles de la lucha indígena por el medio ambiente. ¿Qué tal, Erisban? ¿Cómo estás? Todo mundo también aquí, ¿no? Bien, estamos bien, con mucha expectativa con esta entrevista y seguimos fuertes y firmes. Cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil, él prometió que las tierras indígenas protegidas iban a desaparecer bajo su mandato. ¿La presidencia de Bolsonaro es una administración plena y abiertamente racista? Sí, es una amenaza para los pueblos indígenas. Es una amenaza para nosotros, para los pueblos indígenas. Nosotros decimos que hoy estamos viviendo un genocidio y las personas nos dicen, es muy fuerte hablar de genocidio. En Suiza, por ejemplo, el embajador de Brasil nos ha dicho eso y nosotros contestamos, no,
disculpa, yo estoy hablando de un genocidio legislado. Es el Estado el que autoriza la muerte porque hoy la diferencia que existe con gobiernos anteriores es la agenda oficial, cómo el genocidio es un genocidio contra la humanidad. A gente tem gobierno que não aceita e não respeita os nossos modos de vida. O gobierno actual ele ainda no entiende que somos nós, povos indígenas, los pueblos indígenas, los que garantizamos la vida del planeta. Somos nosotros los que luchamos en la base, protegiendo nuestros ríos, nuestros bosques, porque es así como conseguimos que el aire del mundo sea más saludable, más puro. Y el gobierno no consigue comprender esto. Él quiere explotar la Amazonía a cualquier precio y nosotros, los pueblos indígenas, estamos arriesgando nuestra propia vida defendiendo este planeta para todos. Es verdad que os debemos el aire que respiramos. Para que nuestros oyentes hagan una idea, ¿cuántos pueblos indígenas viven en Brasil? No Brasil nós somos 305 povos. En Brasil somos 305 pueblos indígenas que hablamos 274 lenguas. Son pueblos de culturas y características diferentes que los propios brasileños aún desconocen. Entonces, Brasil es un país indígena, diverso en culturas que la población brasileña necesita reconocer y respetar nuestros derechos y nuestros modos de vida. ¿Y cuál es vuestra relación con la naturaleza? Las personas hablan de medio ambiente, pero para nosotros, para los pueblos indígenas, la verdad es que no existe un medio ambiente, no está delimitado. Nosotros somos el territorio, porque nuestro territorio es el cuerpo, y nuestro cuerpo también es territorio. Por eso, cuando nos niegan el territorio, nos matan colectivamente. Porque la tierra es el hogar de todos, pero principalmente nuestro hogar interior. Por eso decimos que el gobierno de Bolsonaro, a la primera persona que atacó, fue a una mujer, fue a la tierra. Y cuando atacas a la tierra, atacas esa realidad y atacas la espiritualidad indígena. Nós temos esse governo, que muitas veces está matando Este gobierno muchas veces está matando a los pueblos indígenas a golpe de bolígrafo. Nos ataca sin importarle el coste. Desde que este gobierno llegó al poder, está negando los derechos de los pueblos indígenas, hasta un derecho que nosotros conseguimos hace 519 años y que garantiza nuestra Constitución. Y hoy el actual gobierno quiere cambiar esa Constitución, quiere pasar por encima de las leyes. Es un gobierno racista, es un gobierno que no respeta los movimientos sociales, que no acepta la vida de los pueblos indígenas. Entonces, para la gente es muy embarazoso y venir aquí a contar esta realidad es para afirmar que es un gobierno que no respeta, porque él trae a los indígenas aquí, fuera de Brasil, trae a indígenas aquí que le apoyan, pero son indígenas completamente comprados, que no respetan su territorio, que son individualistas, que no entienden la relación espiritual que tenemos con la selva, que tenemos con nuestras riquezas, que son las aguas, los árboles. Para nosotros son cosas que el dinero del mundo no puede comprar, que este capitalismo salvaje nunca va a conseguir dominar. Centramos mucho la crítica en Bolsonaro, que la tiene suficientes razones como para llevarla, pero ¿qué responsabilidad tenemos los europeos, las empresas europeas, en todo lo que está pasando en la Amazonía? La población europea tiene una responsabilidad muy grande. La población europea tiene una responsabilidad muy grande, sobre todo porque aquí, como en Suiza, vemos cada vez a más personas que defienden a Bolsonaro. Entonces, la sociedad necesita hacerse una pregunta. ¿Cuántos cuerpos indígenas sigue matando ese voto en Brasil? Principalmente porque nosotros hemos venido a denunciar productos que son producidos en áreas de los territorios indígenas y son regados con sangre indígena. Cada vez que Europa aumenta el consumo, aumenta la demanda de la devastación de nuestro territorio. España, sobre todo, tiene una responsabilidad inmensa porque es la segunda mayor importadora de soja y hoy la deforestación en Brasil, en la Amazonía, creció alrededor de casi 10.000 kilómetros cuadrados, que es casi 1 millón de hectáreas. Esto es 15 veces Madrid. Sabemos quiénes son vuestros enemigos, pero ¿quiénes son vuestros aliados? ¿Con quién contáis? La verdad es que hoy el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial representan una única estructura de poder, pero nosotros creemos que la lucha es el cuarto poder, y es en ese cuarto poder donde entra la Alianza Mundial, porque si nuestro enemigo es el mismo, no tiene por qué ser diferente esta lucha. Entonces nosotros creemos que para los pueblos y comunidades tradicionales, nuestros aliados son sobre todo
en Brasil los movimientos que tienen que ver también con la etnicidad, con la diversidad, con la comunidad LGTBI, también con las mujeres. El siglo XXI ha sido de muchas otras cosas, pero nosotros creemos que, sin duda ninguna, es el de la fuerza de las mujeres. Bueno, lo de la soja y España me ha dejado realmente noqueado, ¿no? Nosotros los consumidores tenemos que saber qué tenemos que exigir a nuestras empresas, a nuestros gobiernos, qué contratos deberían firmar nuestros gobiernos, nuestras empresas, para garantizar vuestra seguridad, la de vuestras tierras y la del planeta. Nós estamos aquí sobre todo pidiendo... Nosotros estamos aquí sobre todo pidiendo hacer esa intervención a la población, también al poder, al Parlamento, a las empresas. Suspender el acuerdo Mercosur, porque en los términos actuales representa un premio para el gobierno de Bolsonaro, porque no garantiza los derechos indígenas. Y estamos pidiendo en cada país que se cree una ley para cohibir, para punir, para dar transparencia, para asegurar que esos productos no vengan de áreas de conflicto, que no fomenten el trabajo esclavo y, principalmente, no violen derechos humanos y, sobre todo, los derechos de las mujeres. Es eso lo que hemos venido a hacer, porque si no lo hacemos, la gente continúa consumiéndolos, porque desconoce el origen de aquel alimento. Eso necesita ser hecho porque si las personas no mueren por los conflictos territoriales, como ha sido el caso de nuestro líder Paulo Paulino Guaxaxara, vamos a morir por el mal que tenemos en común en la humanidad, por el veneno que llega a nuestras mesas. Cuando se fala la muerte de Paulo Paulino Guaxaxara, cuando tú hablas de la muerte de Paulo Paulino Guaxaxara, para nosotros fue doloroso, porque nosotros estábamos aquí, en la otra parte del mundo. Paulo Paulino Guaxaxara es de mi tierra, es de mi pueblo, y él fue brutalmente asesinado. Paulo era un guerrero que luchaba cada día con firmeza para defender nuestro territorio, y ha sido necesario que haya muerto para ser reconocido, para que su lucha sea reconocida, y nosotros nos preguntamos, ¿quién será el próximo? ¿Cuántas vidas tendrán que ser arrebatadas para que la humanidad comprenda que nosotros solo queremos defender lo verde, el verde que garantiza hoy la vida de las personas en el planeta? Y Paulo Paulino Guaxaxara fue asesinado brutalmente, pero él dejó semillas que van a continuar luchando y resistiendo en defensa de la madre tierra, en defensa del planeta y en defensa de la humanidad. ¿Hasta qué punto lo que está pasando no es solamente un saqueo de vuestras tierras, es un saqueo de vuestra cultura? Es como borrar vuestra cultura de la faz de la tierra. Sim, por isso que nós preocupamos, porque o capitalismo ele é tão cruel, é tão cruel. Por eso nos preocupamos, porque el capitalismo es tan cruel, tan cruel. Intenta arrancar nuestro modo de vida para decir después que ya no existimos. Por eso es importante que, sobre todo Europa, reconozca que cada vez que los bancos invierten en el agronegocio, en realidad están construyendo un gran cementerio que amenaza nuestra cultura, porque hoy el bolígrafo mata. Las balas matan. El agronegocio mata. La colonización también mata, porque el capitalismo es la herencia de la colonización. Todo esto mata. Y no se puede decir qué es más peligroso. Solo matan en velocidades diferentes. Y cuando nos mata, la identidad ya nos mató dos veces. Mata el cuerpo, mata nuestra voz y mata nuestro espíritu indígena. ¿Tenéis la sensación de que todo el movimiento internacional de defensa del cambio climático os tiene olvidados? ¿No os incluye en esta defensa del cambio climático? ¿Es una cuestión casi de occidental y no tiene en cuenta a los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas queremos ser reconocidos por nuestra verdadera importancia, porque nosotros somos los mayores científicos. Fue necesario que la ciencia hablase de crisis climática para que las personas oyesen la voz de los pueblos indígenas. En realidad, nosotros somos los mayores neumólogos, porque cuidamos del pulmón del mundo. Y hoy el gobierno de Bolsonaro, el agronegocio, el capitalismo mundial, no solo en Brasil, representa la convulsión más alta del planeta. El planeta está con fiebre y nosotros reducimos el cambio climático.
Es muy importante que las empresas asuman la crisis climática. Nosotros somos el 5% de la humanidad y ya protegemos el 82% de la biodiversidad. Eso no es poco. Yo quiero pensar que los medios de comunicación tenemos una cierta responsabilidad a la hora de cambiar la conciencia de la gente sobre determinadas cuestiones. Para la gente que nos está escuchando, y estoy seguro de que vosotros sabéis cuál es el estilo de vida del consumidor habitual, occidental, europeo, ¿qué le diríais que cambiara? ¿Qué podría hacer para que vuestra vida fuera mejor? Como a gente acabou de comentar aquí, que a carne que llega aquí, ela es regada a sangue indígena. Como ya hemos comentado, la carne que llega aquí es regada con sangre indígena. La soja que llega aquí para alimentar a vuestros animales es regada con sangre indígena. Las personas necesitan entender que nosotros estamos hablando de vidas. Son vidas humanas que están siendo arrebatadas en nombre del capitalismo, en nombre de lo que hoy se llama desarrollo. El actual gobierno habla mucho de desarrollo. Y nosotros nos paramos a pensar, todo lo que tiene el prefijo des es el contrario. ¿Cuál es el contrario de igualdad? Es desigualdad. ¿Cuál es el contrario de equilibrio? Es desequilibrio. Entonces nosotros, los pueblos indígenas, no queremos ese desarrollo, nosotros queremos implicación. Implicación en la protección territorial, implicación en la protección de nuestros ríos, implicación en la protección de nuestra masa forestal, implicación en las discusiones políticas de la vida de los pueblos indígenas. Y para eso necesitamos empezar por la alimentación. Necesita tener medios para ser rastreada. El gobierno necesita rastrear y no permitir que esos alimentos que llegan aquí vengan de áreas de conflictos, vengan regados de sangre indígena. Si esto pasa, vosotros estaréis salvando indígenas en Brasil. Pues os deseo lo mejor en vuestra lucha y ojalá que dentro de unos años volvamos a encontrarnos en algún sitio y sea con mejores noticias que las que tenemos últimamente, al menos en el ámbito político. A Celia Chacriabá, que es profesora y activista indígena, y Yerisban Ouashashara, activista y otro de los rostros visibles de esa lucha indígena por el medio ambiente. Celia y Yerisban, mil gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Muito obrigada y llamamos a Muchísimas gracias y pedimos a la población que nos ha escuchado que multiplique nuestra voz. A gente agradece, estamos encerrando aquí a nossa jornada indígena, percorremos 12 Muchas gracias. Hoy estamos cerrando una visita en la que hemos pasado por 12 países, 25 ciudades en 35 días. Para nosotros ha sido muy bueno traer esta voz de la realidad de los pueblos indígenas en Brasil y continuaremos en la lucha. Nos preguntan si estamos cansados. Nosotros decimos que no. Son 519 años de lucha y esa lucha va a continuar en defensa de nuestros derechos, en defensa de nuestro modo de vida y en defensa de la humanidad. Muchas gracias por la invitación y por habernos recibido aquí. Gracias y suerte. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Yo creo, Ramón, que hay veces que mejor es que nos callemos y así que la gente pueda tener unos minutos para pensar. Bueno, siempre es mejor que nos callemos, pero que la gente pueda pensar. Fíjate, yo la primera vez que oí la palabra invasor fue en Guatemala con pueblos indígenas y cuando nos invadieron. Yo dije, anda, si somos nosotros los invasores, que hay que ponerse en la piel de la otra persona, los zapatos de la otra persona para entender su realidad. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tiranía. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Vamos pra rua gritar a palavra utopia.